Ya, ahora sí ya empezamos a grabar, chicos. Bueno, chicos, entonces anteriormente estábamos mirando todo lo que eran las partes de las reacciones químicas, ¿cierto? Ya hemos visto anteriormente otras reacciones químicas, que qué reacciones químicas eran las que hemos visto. ¿Quién me lo recuerda? Sí, señor. ¿Qué De reacciones balanceo. químicas habíamos visto De anteriormente? balanceo, profe. ¿Esas son reacciones Por tanteo. químicas? ¿Eso es una Por reacción química? tanteo. Ah, Oh, No, ¿O es simplemente la ecuación de una reacción química? la ecuación, esa es la ecuación. ¿Y qué reacciones químicas habíamos visto anteriormente? Hay profes que inician con ácido, pero no me acuerdo. No, reacciones, no los productos, sino las reacciones. Por ejemplo, acá tenemos reacciones de descomposición, ¿cierto? Y habíamos visto que las de reacciones... composición. No. Entonces, ¿No? la reacción de descomposición la habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? Que era la imagen que les mostré de la reacción del clorato de potasio, ¿cierto? Más oxígeno. ¿Se acuerdan? Era esa que salía como una llama. Sí, sí, que nos mostró un video, ¿cierto? Exactamente. Entonces, acuérdense que las reacciones por descomposición, entonces son cuando, bueno, va a haber una variabilidad en el reactivo, ¿sí? O en el reactante, y pues por medio del calor, pues se va a generar otro tipo de elementos, ¿cierto? Entonces, aquí mirábamos que teníamos entonces, como tenemos un producto inicial y un producto final, que por medio del calor lo que van a hacer es separarse, ¿verdad? Y bueno, este ejemplo ya lo hemos visto la vez pasada, entonces solo quería recordárselos. Y habíamos pasado a que eran las reacciones de desplazamiento simple. Entonces, según lo que ustedes pueden ver en la imagen, ¿qué será una reacción de desplazamiento simple? ¿qué pasa su componente a otro más poderoso? ¿Puede ser? Bueno, digamos más o menos que pasa así, pero no. Es como de combinación, profe. Como de combinación de... o algo así. La unión de dos químicos. Yo creo que es como de combinación, ¿no? Entonces va a ser como más, la reacción de desplazamiento simple va a ser la forma en que se va a desplazar un elemento que está compuesto a otro. Es decir, fíjense, por ejemplo, acá tenemos este inicial. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Magnesio, creo. Ajá. Magnesio. ¿Qué es esto? Pero ¿por qué tengo? Cloruro. Cloruro de sodio. No, Cobre, cloruro de sodio no. cobre y cobre y me cuento Es la S. Azufre y oxígeno. Azufre y oxígeno. ¿Cierto? Cuando teníamos un metal y un oxígeno, ¿qué era? Óxido sulfúrico. No. Bueno, ahí lo que vamos a tener es un sulfato. ¿Listo? Acuérdense de esa nomenclatura, lo de ato y ¿Sulfato de magnesio? sulfato de cobre. De cobre, ¿listo? Y fíjense cómo pasa de ser sulfato de cobre a ser sulfato de magnesio. ¿Listo? Más adelante vamos a mirar cómo es que se van a cambiar por cómo, digamos, esos átomos cambian. Entonces, fíjense acá, vamos a mirar cómo se ve esa reacción. Espérense, wait. Entonces, fíjense acá tenemos entonces el magnesio y el sulfato de cobre. Vamos a adelantar un poquito. Entonces, fíjense, ahí tenemos el magnesio en estado sólido y el sulfato de cobre, pues lo vamos a tener en estado líquido, ¿cierto? Entonces, fíjense ahí, cuando se le introduce el magnesio al sulfato. Entonces lo que se está produciendo es una reacción por desplazamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el azufre
que estaba con el cobre va a pasar con el magnesio, ¿listo? Y entonces esta reacción, como ustedes la ven, ¿qué parece que, o sea, qué está pasando ahí? ¿O cómo la ven? Ustedes ven que, digamos, se están liberando esas burbujitas. ¿De qué serán esas burbujas? Como una ¿El magnesio? electricidad. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Se acuerdan cuando un elemento entraba con un oxígeno? ¿Qué pasaba con el oxígeno? ¿Qué hace el oxígeno en un elemento? Oxida. Sí, Lo como- oxida. Exactamente. Y esa oxidación hace que también, digamos, se produzca oxígeno, ¿sí? Que se libere oxígeno. Entonces, fíjense cómo va a ir cambiando nuestro sulfato de cobre. Fíjense cómo se va transformando. ¿Entiendo? Entonces, ahí lo que hacen es un intercambio de átomos. Como que lo derritió, ¿sí? Algo así, exactamente. Algo así. Y pues ahí lo que produce realmente, entonces, la transformación de uno con el otro. ¿Listo? Del magnesio con el cobre. ¿Listo? Y ahí es la relación, pues obviamente ya lo que es del azufre y el oxígeno, al oxidarlo con el cobre. ¿Listo? Bueno, con el cobre. Entonces, eso es una reacción de desplazamiento simple. Entonces, ¿cómo al principio era un compuesto y luego se transforma a otro? Entonces, mezclamos magnesio con sulfato de cobre y después de esa reacción que tuvimos, vamos a obtener dos productos que es sulfato de magnesio y cobre. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que hace ahí es como desplazar, podría decirse. O sea, sí suena muy, no sé cómo decirlo, muy obvio, pero pues eso es, ¿listo? Entonces estas reacciones son aquellas en las cuales un átomo toma lugar de otro similar, pero menos activo en un compuesto. Entonces en general los metales reemplazan metales, ¿listo? Y los no metales reemplazan no metales. Entonces eso es básico, ¿listo? Metales reemplazan metales, no metales reemplazan no metales y ya. ¿Listo? Entonces se produce ¿qué? Un desplazamiento químico. Ya, o sea, eso es lo que sucede. No nos pongamos a profundizar mucho. Lo que me interesa que es, hay un desplazamiento químico de un metal con un metal o de un no metal con un no metal. ¿Listo? ¿Qué será el cobre? ¿Un metal o un no metal? Metal, creo, ¿no? Un metal. Muy bien. Entonces, fíjense ahora, tenemos estos elementos de acá. ¿Qué es esto? Hidrógeno y cloro. creo ¿Y que- cloro? Hidrógeno y cloro. ¿Qué tenemos acá? Sin. Pink. Zinc, ¿cierto? ¿Y qué es Sí. el HCl? ¿Qué es? Unido. Cloruro de Hidro, sodio. ¿Y qué? Hidrocarbohidrato. Hidrocarbohidrato de... ¿Cómo era? ¿Qué sí? ¿Hidro qué? Hidrocloruro. Todo eso. No. Va a producirse ácido clorhídrico. Eso es ácido clorhídrico. ¿Listo? No, pero esas palabras todas ahí. Eso ya lo vimos. ¿Profe, ha sido qué? ¿Cloque? Clorhídrico. Entonces, fíjense, después de hacer esta reacción, fíjense lo que se va a producir. ¿Qué se va a producir acá? Sin D porque hay un 2, ¿no? Y Sí. Sin cloruro. Si hay dos cloros y un zinc. eso es D, si hay Cloruro de 2 zinc. es D, ¿no? Sí, ¿Cloruro de exactamente. Casi. Póngale un prefijo. Di, Juan Pablo. Cloruros de zinc. Dicloruro. Yo dije lo de D, Cloruro. pero no sabía cómo decir el resto. Vale. Dicloruro de zinc. ¿Listo? ¿Y esto qué es? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Y el hidrógeno qué es? No metal. No Un metal. metal. Ah, no, un no metal. No No metal. metal. ¿Y No ese no metal. metal entonces qué es? ¿Es un gas, sí o no? Sí. Sí, Entonces cuando nosotros hacemos esta reacción de acá, va a producirse dicloruro de zinc y va a producirse un gas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar
la reacción que hay entre estos dos elementos. A ver, chun, chun, chun. Vamos a proceder a la reacción del zinc con ácido clorhídrico. Estamos utilizando un ácido clorhídrico 5 molar, ¿eh? Es que si en el que como productos en el laboratorio, de tiene pronto cloruro de podríamos hacer hidrógeno, cositas así. cloruro de zinc y gas hidrógeno. Vamos con el gas que se desprende a inflar el globo, aprovechando el desprendimiento de gas. Entonces fíjense ahí Vamos cómo a va echar el inflando ese globo globo, pues a para partir del gas continuación que está liberando. Es decir, esperar, ese globo, una ¿de qué vez está lleno? hinchado, ¿De qué se está llenando? ¿eh? De aire. Lo que- Bueno, de gas. ¿Gas? ¿De gas? ¿De qué gas? Una vez que el globo hincha, De ¿de hidrógeno. acuerdo? ¿Listo? Hidrógeno. Vamos a observar que va a ascender, ¿verdad? Que va a ascender. ¿Por qué asciende el globo, Sergio? Porque es menos denso que el aire. Porque es menos denso que el aire. ¿Eh? Entonces fíjense ahí, va a seguir liberando hasta que pues obviamente se acabe la reacción. Como el aire, efectivamente. Ahora Palacios va el aire. Entonces fíjense ahí, chicos, cómo pues a partir de esa reacción, Pues ya que así hacen los globos esos que vuelan. De helio, pues, como helio. Los globos helio. pero por lo general es Eso con es helio, helio. que el helio, pues el helio es un poquito más pesado, pero igualmente se trabaja con helio porque pues el hidrógeno tiende a ser un poco reactivo. ¿Listo? Bueno, Es que le pregunto para ver si me escuchan. Entonces, fíjense acá. Entonces, al principio, ¿qué teníamos? Teníamos un hidrógeno que estaba con un cloro, ¿cierto? Entonces, ¿esto Sí, qué es? señor. Un ácido. ¿Listo? Y teníamos este zinc. Y fíjense cómo el hidrógeno se libera. ¿Listo? Queda solo. Y estos dos pasan a formar un compuesto que es el dicloruro de zinc. Es decir, cambia de puesto el hidrógeno, ¿cierto? Con el zinc. No, hasta ahorita me ¿Y por qué, profe, y por qué cloro quedó con 2? Bueno, ahí ya es cuestión de balanceos, Ah, ok. ¿sí? Pero digamos acá lo importante es, digamos, mirar cómo la reacción. Es que eso ya son fórmulas moleculares y fórmulas empíricas, si se acuerdan de eso. sí, fue la clase. Sí, un poquito. Exactamente. Si recuerdan, entonces esto podríamos llamarlo que es una fórmula empírica, ¿De esta, ¿cierto? profe? ¿Cómo? ¿De esta? ¿Cómo? Sí, sí, no sé si la Que vea. sí, esa. Ah, es que no estoy viendo, es que no veo, no me salen. Pero bueno, el caso es que esto es una fórmula, esto puede llamarse como una fórmula empírica. ¿Por qué? Porque pues estamos desconociendo que obviamente acá tenemos dos cloros y acá tenemos un cloro, acá tenemos dos hidrógenos y acá tenemos un hidrógeno, ¿cierto? Y pues ya sabemos que eso, ¿qué ley violaría? ¿O cuál sería contra qué ley no podría contrastar esto? Con la del octeto. Sí, también, pero dentro de la física. Lewis. No. Porque esa es una estructura, ¿no? Ah, con la física molecular. ¿Pero con qué parte? Con el principio de la conservación de la masa. ¿Listo? Acuérdense. Que eso fue Pero, profe, ¿cómo fue? el principio de la conservación de la masa. Acuérdense que eso fue lo primero que vimos apenas vimos reacciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿me la pregunta? ¿Por qué tiene que pasar por, o sea, por qué tiene que cumplir la ley del principio de la conservación de la masa? ¿O por qué creen, mejor dicho? ¿Por qué creen? ¿Cómo así, profe? Para que tenga un balance justo, ¿no? Sí, básicamente para que tenga un balance justo. ¿Por qué? Porque es que todo lo que entra Tiene que salir. tiene que salir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye, solo se Modifica. transforma, Modifica. ¿cierto? O se modifica, como quieran decirle, ¿cierto? Entonces, ahí Como es donde... ser y no ser, ¿sí? Que ¿Cómo? es ser y no ser. Como lo del ser y no ser. Que No sea sé. que sí, lo que es no deja de ser.
Ah, bueno, algo así, exactamente. Entonces, acá tiene que entrar y acá sale lo mismo. Pero pues obviamente esto ya está limitado como a las fórmulas empíricas y moleculares, que si ustedes se acuerdan los ejercicios que hacíamos de fórmula empírica y fórmula molecular, aparte, bueno, de que si estábamos haciendo la misma cantidad de moléculas, en la fórmula empírica nos iba a dar un valor y en la fórmula molecular nos iba a dar otro valor, si se acuerdan, ¿cierto? Así Sí, estuviéramos trabajando los mismos compuestos. Lo mismo pasa acá, entonces por eso es que pueden que salgan 2 cloros de un cloro y 2 hidrógenos de un hidrógeno, ¿listo? Porque pues estamos trabajando diferentes fórmulas, ¿vale? Entonces, acá vamos a ver, entonces fíjense, el óxido de mercurio 2, ¿por qué será el óxido de mercurio 2? Porque será más avanzado que el 1. Por su componente. Por su componente, ¿listo? Simplemente porque tiene dos mercurios, ¿cierto? Ah, Entonces fíjense que este compuesto se va a descomponer y me va a formar mercurio y oxígeno. ¿Esto qué es? Profe, la verdad veo todo borroso. No sé si soy yo. ¿nitrógeno de sodio? No, mentira. Profe, ¿Todos no sé están qué bien? ¿Todos ven bien o...? Sí, está todo bien. Ah, Yo me quedé en la anterior, profe. Yo estoy bien. Sí, profe, yo no entendí bien. no, Profe, que yo lo veo es como pixelado. YouTube No lo obtiene veo. este resultado. Uy, ¿qué pasó ahí? Profe, yo lo veo bien. Yo no sé si es una N y una H. esto es, sí, 2NaH, ¿listo? Nitrógeno de sodio, ¿no? Ah, no, mentira, no. Hidrógeno y sodio. Y se van a separar, bueno, esto va a ser hidróxido de sodio y se van a separar para formar, pues, sodio e hidrógeno aparte. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar acá, chicos. ¿Listo? Tenemos, solo que aquí va a ser diferente. ¿Listo? Carbono y oxígeno. No. ¿Qué es grafito, profe? ¿Qué es grafito? Lo del Eso que lápiz. le echan a Lo las de puertas lápiz. para que se ponga menos dura, para abrir la puerta bien. Exactamente. Y también nosotros, cuando escribimos con un lápiz, escribimos con grafito. ¿Listo? Eso es grafito. Y fíjense que aquí tenemos, y bueno, acá de cómo las moléculas, bueno, cómo los átomos se unen y se desunen para formar diferentes estructuras. ¿Listo? Acá lo que quiero que vean que es la descomposición de los elementos. ¿Listo? Cómo pueden unirse dos elementos y cómo pueden separarse. ¿Listo? Por descomposición. Entonces, tenemos reacciones de doble desplazamiento o intercambio. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. Acá, bueno, vamos a mirar la parte teórica. Son aquellas las cuales un ion positivo, ¿cierto? Que se acuerdan, se llaman cationes, se combina con un ion negativo, que es un anión. Entonces, se combina positivo y negativo, ya. Piensen en eso. Del otro y viceversa, bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es eso? ¿Dónde? 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 Aquí. ¿Dónde, profe? Bueno, eso es sodio, oxígeno y nitrógeno. Sodio, hidrógeno y oxígeno. ¿Y ese compuesto cómo se llama? Ese que está ahí. Hidróxido de sodio. ¿Nitróxido de sodio? Muy ¿Nitróxido de bien, sodio? muy bien, Camila, muy bien, Cristian. Hidróxido de sodio. ¿Listo? Acuérdense que cuando nosotros vemos este elemento OH es hidróxido. Hidróxido de lo que haya acá. ¿Cierto? ¿Qué será esto? Ese es cobre y cloruro. ¿Cloruro de cobre? Cloruro de Dicloruro de cobre. De Eso, cobre, también ¿no? dicloruro de cobre. Pero pues, Ah, le dije bien. ¿listo? ¿Qué será esto? Cloruro de sodio, Y esto, óxido de cloruro, óxido de cobre, no. dióxido de cobre. Falta. Hidróxido. Bueno, hidróxido. Es que mi garganta está. Hidróxido de cobre. Entonces, fíjense acá, vamos a ver la No veo. reacción. Ah, Digo cosas que.
Fíjense aquí la reacción entonces de ese elemento de cómo pues ellos van a hacer un intercambio. Entonces esa reacción se va a ver de la siguiente manera. Listo, ahí está con agua para formar el hidróxido. Entonces si se dan cuenta cómo está formando como un vaporcito. Sí, sí, señor. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos bueno, los componentes están mezclados y forman un solo óxido, hidróxido. ¿Cómo se llaman las reacciones que sueltan calor? Ay, no sé. Las reacciones que liberan calor, ¿cómo se llaman? Vapor. Exotérmicas. Isotérmica. Exotérmicas. Son las que Ah, liberan calor. ¿Listo? Y endotérmicas, pues son cuando producen calor en su interior. ¿Listo? Pero exotérmicas es cuando sueltan calor. Vamos a salir del link y vamos a volver a entrar. ¿Listo, chicos? Sí, señor.